Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 27 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, antes de continuar con el video, solo hacerles recordar que como cada lunes, también al final del video les voy a compartir unos datos a nivel global, es decir, de todo el mundo. Bueno, continuando, acá tenemos las curvas de todos los países mencionados. Y bueno, Estados Unidos, el tipo de curva con la mayor cantidad de casos, Italia, Brasil y los demás países que no se distinguen bien lo vamos a ver en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento del total de casos al día de hoy. Y el corte lo hice aproximadamente a las 8:10 de la noche. Al día de hoy, Italia tiene 199.414 casos, Perú 28.699, Chile 13.813 casos, Ecuador 23.240, Argentina 4.003, Colombia 5.597, Brasil 66.501, Uruguay 706, Bolivia 1.014, Venezuela 329, Paraguay 230, México 15.529 y Estados Unidos 1.010.356 casos. Y en este gráfico podemos ver todas las curvas de los países mencionados. Y los que no se distinguen bien vamos a verlo en el siguiente gráfico. Acá tenemos el gráfico con los países de Latinoamérica. Brasil, que es el país que tenemos como referencia por la mayor cantidad de casos. Brasil tiene ese tipo de curva, 66.501 casos, Perú 28.699, Ecuador 23.240, México 15.529, Chile 13.813, Colombia 5.597, Argentina 4.003, Bolivia 1.014, Paraguay 230, Uruguay y Venezuela todavía no se distinguen bien. Pero bueno, podemos ver cuál es la tendencia que va tomando las curvas de nuestros países, teniendo como referencia Brasil, que es el país con la mayor cantidad de casos, aunque también considerando que es el con mayor población. Perú tiene una tendencia un poco apegada a la de Brasil, como podemos ver, similar. Ecuador, que no actualizó sus datos en los últimos días, también un poco cercano. Y los demás países que están por debajo como México, Chile, Colombia, Ecuador y más abajo todavía Bolivia, Paraguay. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Italia al día de hoy tiene 3.294 casos por cada millón de habitantes. Estados Unidos 3.171 casos por cada millón de habitantes. Ecuador 1.344, Perú 867, Chile 723, Brasil 316, Uruguay 200, México 123, Colombia 111, Argentina 89, Bolivia 89, Paraguay 32 y Venezuela 12. Ahora veamos las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Italia, como vemos, tiene este tipo de curva y que se ha ido aplanando con el transcurrir de los días. Y bueno, solo va confirmando que ha llegado el pico hace algunos días, tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 105.813, recuperados 66.624, fallecidos 26.927. Vemos que a partir de este punto el número de casos activos comenzó a descender en Italia, lo que va confirmando que ellos llegaron al pico hace algunos días, y esto, como siempre digo, se debe a que hay menos cantidad de nuevos casos y también porque el número de recuperados comienza a aumentar cada día más, y también los fallecidos, lamentablemente. Ahora vamos a ver a Perú. Perú tiene este tipo de curva, como vemos, con mayores crecimientos durante las últimas semanas y sobre todo en estos últimos días. El día de hoy presenta un ligero aplanamiento, tiene más recuperados que fallecidos, aunque también no se hicieron tantos testeos como en días anteriores. En cuanto a casos activos, Perú tiene
19.492, recuperados 8.425 y fallecidos 782. Chile tiene ese tipo de curva, como vemos, uniforme, casi una diagonal ya por varias semanas, y esa tendencia también la tiene la cantidad de recuperados, que son mucho más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 6.288, recuperados 7.327 y fallecidos 198. Ecuador, que no reportaba los datos hace como 3 días, hoy actualizó y tiene este tipo de curva, como vemos. No da mucha certeza los datos que reportan, porque cada cierto tiempo hay ciertos quiebres fuertes. Tiene más recuperados que los fallecidos, de acuerdo a los reportes oficiales. En cuanto a casos activos, tiene 21.020, recuperados 1.557 y fallecidos 663. Argentina tiene ese tipo de curva, como vemos. Ligero aumento hace unos días, pero ha vuelto a aplanarse un poco más. Tiene más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 2.666, recuperados 1.140 y fallecidos 197. Colombia tiene ese tipo de curva, como vemos. Hace unas semanas se presentó mayor aplanamiento, pero en estos últimos días ha incrementado un poco más los casos. Tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 4.134, recuperados 1.210 y fallecidos 253. Brasil tiene este tipo de curva, como vemos, exponencial, aunque en estos últimos 2 días se ha aplanado un poco la curva. Tiene una considerable cantidad de recuperados, más que fallecidos, que también son bastantes. En cuanto a casos activos, tiene 30.816, recuperados 31.142 y fallecidos 4.543. Uruguay tiene ese tipo de curva, como vemos, con aplanamiento ya durante varias semanas, aunque hace 3 días presentó un incremento puntual, pero también tiene muchos más recuperados que fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 305, recuperados 386 y fallecidos 15 personas. Como vemos, Uruguay hace algunos días presentó la mayor cantidad de casos activos, pero pareciera que todavía el país está luchando un poco por mantener la tendencia a la baja y concretar con lo que se espera, que es el pico. Esperemos que puedan lograrlo pronto. Bolivia tiene ese tipo de curva, como vemos. Ha presentado un incremento mayor en los últimos días. También tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 863, recuperados 98 y fallecidos 53. Venezuela tiene este tipo de curva. Como vemos, presentó aumento de casos considerables hace algunos días, pero se ha vuelto a aplanar la curva. También aumenta regularmente la cantidad de recuperados, más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 177, recuperados 142 y fallecidas 10 personas. Como vemos, Venezuela tiene ondas de casos en cuanto al dato de los casos activos, que se ha presentado ligeramente la reducción en estos últimos días y esperemos que se confirme. Paraguay, como siempre digo, el primer país que entró en cuarentena en Sudamérica, tiene ese tipo de curva que ya se ha aplanado hace varios días. Está aumentando también los recuperados, más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 126, recuperados 95 y fallecidos 9. Como vemos, Paraguay tiene una tendencia a la baja. Vamos a esperar algunos días más para que se pueda confirmar que ellos han llegado al pico, que esperemos que esto sea así. México, como vemos, tiene este tipo de curva que ha comenzado a aplanarse ligeramente en los últimos 3 días. Tiene una gran cantidad de recuperados, aunque también de fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 5.009, recuperados 9.086 y fallecidos 1.434. De acuerdo a los datos reportados, llama mucho la atención la cantidad de recuperados que hay en México.
y que esperemos que ellos puedan mantener una tendencia que parece presentarse solo por 3 días todavía a la baja. Estados Unidos. Estados Unidos tiene este tipo de curva, como vemos, que aunque tiene aumentos considerables de casos, ha comenzado a aplanarse ligeramente en estos últimos 2 días también. Se ve, hoy día ha presentado un aumento considerable de recuperados y también tiene fallecidos con una cantidad considerable. En cuanto a casos activos, tiene 814.569, recuperados 138.990 y fallecidos 56.797. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad de los países mencionados. Bueno, la tasa de letalidad en Italia es de 13.53%, es decir, aproximadamente de 100 casos positivos, 14 personas han fallecido en Italia o fallecen. En México la tasa de mortalidad es de 9.23%, Brasil 6.83%, Estados Unidos 5.62%, Bolivia 5.23%, Argentina 4.92%, Colombia 4.52%, Paraguay 3.91%, Venezuela 3.04%, Ecuador 2.85% y Perú similarmente también, Uruguay 2.12% y Chile 1.43%, el país con la menor tasa de mortalidad. Casi solo una persona fallece de 100 casos positivos. En cuanto al porcentaje recuperado ya en los países, tenemos que en México hay un 58.51% de recuperados, es decir, aproximadamente de 100 casos positivos ya 59 personas se encuentran recuperadas en México. En Uruguay 54.67%, Chile 53.04%, Brasil 46.83%, Venezuela 43.16%, Paraguay 41.30%, Italia 33.41%, Perú 29.36%, Argentina 28.48%, Colombia 21.62%, Estados Unidos 13.76%, Bolivia 9.66% y Ecuador con la menor tasa de 6.7%, es decir, de 100 casos positivos solamente aproximadamente 7 se han recuperado en Ecuador. Y ahora vamos a ver los datos a nivel global. En la última semana, el mundo, en cuanto al número de casos, este ha sido en la última semana el aumento de casos, como vemos, de 2.540.000, 2.599.000, al día de hoy 3.029.903. La cantidad de recuperados de 667.000 hace una semana, hoy es de 886.000. La cantidad de recuperados, es de 667.000 a 886.000. La cantidad de fallecidos a nivel mundial la semana pasada era de 176.000 y hoy es de 209.000. Este es el tipo de curva, la cantidad de casos, la curva a nivel global, la cantidad de recuperados son más que los fallecidos, y casos activos, vemos que hace una semana el número de casos activos era de 1.696.000, ahora es de 1.934.000. Vemos la tendencia del avance de casos activos, la cantidad de recuperados y de fallecidos. Así se va desarrollando a nivel del mundo. La letalidad en el mundo. Hace una semana la letalidad era de 6.94%, al día de hoy es de 6.91%. El porcentaje de personas recuperadas hace una semana era de 26.28% y al día de hoy es de 29.25%, y vemos cómo se va desarrollando las tasas de recuperados y de letalidad. Y por último, la cantidad de casos nuevos que se da día a día y el número de casos activos. La cantidad de casos nuevos durante la última semana ha ido variando de 79.000, 59.000, 104.000, en otro día 96.000, antes de ayer 90.000, ayer 79.000, hoy día 58.000 casos nuevos. Y la cantidad de casos activos
que como ya se dijo era 1.696.000 hace una semana y ahora es 934.000, no, 1.934.000. Y vemos, así se va desarrollando el número de casos activos, los aumentos cada día ha ido variando así, se ha ido reduciendo un poco los aumentos y esperemos que podamos pronto controlar esta pandemia. Bueno, eso sería la información al día de hoy y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.